todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todo soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo para el río amaré solo. Así no se ha correspondido sudaré solo. 6 lates luego de bailar dormiré solo. Después de oírla suspirar. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Caminé solo, cuando no podía volar y volé ¿Por qué no solo. entras? Por las dudas. Poderme encontrar hallaré solo. A todo lo que anda perdido perderé solo. Lo que nunca quise encontrar aprenderé solo. Para mirar cuando está oscuro quemaré solo. Estamos al aire, ¿no? Muy buenas noches a todas y a todos. Tengan la más cordial bienvenida a esta nueva semana muy especial de Ojo con los Medios, en una coyuntura muy dura, de franca guerra sucia. La guerra sucia, ¿cómo fue que le pusimos el otro día? Mugrienta. Se transformó en Mugrienta. se hizo mugrienta. Hola, doctor Vázquez. Mandante. Invitamos a la mesa de hoy a la diputada Susana Rivero, diputada por el departamento del Beni. Diputada, antes que nada, bienvenida a esta casa Villa Yala por primera vez, ¿no? Con ustedes sí. Y a Ojo con los Medios. Bueno, tenga la más cordial bienvenida. Entró en la dinámica de la guerra sucia. Y creo que no se salva a nadie con tanta infamia, con tanta mentira y con tanta calumnia, que es lo que indigna, porque venimos a la política con trayectoria, con prestigio, con una carrera pública que todo el mundo conoce, como para que en esta etapa final del referéndum, ante tanta desesperación e histeria, no se les ocurra mejor idea que intentar enlodar el honor, el prestigio y el buen nombre que uno tiene, y que además ha traído ese nombre a la política, ¿no? Diputada, ¿dónde se crió usted? ¿Dónde nació y se crió? Yo soy beniana, nací en Trinidad, vengo de una familia de ganaderos. Ahora hemos incursionado como familia en otro tipo de actividades empresariales, también somos hoteleros, pero soy nieta de gerentes de la ex Casa Suárez, del imperio de la goma que hubo en el oriente boliviano. Uno de mis abuelos gerente, el otro también funcionario jerárquico de esa empresa. Somos una familia que ha venido con un patrimonio. Yo no necesito la política para hacer negocios, tráfico de influencias, para hacer plata. He venido con dinero, mi familia ha trabajado dignamente, honradamente toda la vida. ¿Está segura que no llegó a la política para robar? Pero por supuesto, yo tengo el mismo patrimonio desde cuando fui ministra la primera vez. Aumenta un poquito, disminuye, porque uno de los negocios vende cosas, compra cosas. Acabo de vender un hotelito pequeño que tenía diputada, en la Chiquitanía. Le pregunto esto no ingenuamente. Hay una campaña muy fuerte por desprestigiar a la clase política. Es una estrategia. Esto no sucede nada más en Bolivia. Lo venimos remachando aquí, Mariano. En Argentina fue impresionante. No nos cansamos de repetirlo porque usted lo tiene que tener en cuenta del otro lado. Campañas llenas de mentiras para enlodar la imagen de distintas figuras políticas, siempre obviamente las que molestan a los grandes poderes, ¿no? Principalmente ha funcionado con mucha potencia en la República Argentina en las últimas elecciones. Yo creo que
de esto se han dado cuenta, del otro lado no hay tontos, y lo quieren replicar ahora dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, y yo creo que les está dando resultados. Han visto que hay la posibilidad de hacer una alianza estratégica entre medios de comunicación, sectores del Poder Judicial, y meter una matriz de opinión que implica que hay una nueva camada de ricos que en realidad esos idealistas que llegaron con los procesos de cambio, en realidad lo que querían era convertirse en nuevos portentosos. Y si en Argentina tenemos, Mariano, al grupo Clarín, aquí no hay un medio tan poderoso. No. Pero tienen a Valverde, que apareció ahora, resurgió de las cenizas como el ave fénix. Tienen a Amalia Pando, que está en un momento ya desquiciada, me parece a mí. Se le han volado los tapones para cualquier lado. Tienen a Andrés Gómez, que viene haciendo una campaña sistemática desde su posición de director de Herbol. Yo creo, y esto habría que discutirlo los días viernes con Julio Peñalosa, que Amalia Pando y Andrés Gómez se apoderaron de Radio Herbol en un determinado momento con un fin político y han desviado la... Sí, y lograron llegar agua para ese molino y que se haya convertido en, Me parece en el reemplazo de incluso partidos políticos ausentes aquí en Bolivia. Amalia Pando anoche va a un debate en el programa El Abogado del Diablo de Unitel. Los medios hoy refieren que tuvo duros cruces con Gabriela Montaño, la presidenta de la Cámara de Diputados. Estuvieron también Carlos Romero y Hugo Moldis por el lado del sí, José Antonio Quiroga el alcalde y Luis Revilla por el lado del no. Vamos a ver parte de lo que denunciaba Amalia Pando en esta oleada ya de enlodar a medio mundo. Se metió también... Bueno, vamos a ver esta primera parte, porque por eso está presente hoy aquí la diputada Susana Rivero. El futuro para el gobierno del presidente Evo Morales es consolidar una burguesía que ha nacido el 2 de julio del 2008, de acuerdo a información oficial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Se compraron Gravital, se compraron el motor de la economía cruceña y a través de esa vía el manejo de la economía del país. ¿Quiénes se compraron? Pues no sabemos de dónde viene el capital, pero el diputado de Quillacollo, Juan Valdivia, maneja Gravital. Sebastián Rivero es el otro socio, con otro 33%, hermano de la diputada Rivero, ex ministra de este gobierno. Roberto Justiniano Terrazas, que tiene otro tercio de eso, pues es funcionario del gobierno venezolano. Ha entrado Catarina Gumucio, en fin. Se han comprado los ferrocarriles, se han comprado un banco para trasladar la soya hasta el puerto. Ok. Bueno, ahí veíamos en el programa Dale, El vas. Abogado del Diablo anoche por la cadena Unitel a Amalia Pando haciendo este alarde de nombres y de acusaciones. En este caso, diputada nombra a su hermano, de ser socio en este caso de Gravetal, y bueno, y hace esta asociación que contábamos antes de... Diputada, por favor, aclaremos este tema. Y yo antes quiero decir que nos están poniendo en una posición ya de aclarar. Ya usted, si tiene que aclarar, como que de alguna manera la gente que la ve el otro día dice, no estará metida en algo, ¿no? La familia no tendrá razón, seguramente es otra corrupta. Yo quiero aclararle esto a usted que está del otro lado. Están manchando la imagen de un montón de gente, lo venimos repitiendo las últimas semanas y lo decíamos cerrando el programa del viernes indignado. ¿Qué hacemos con todas estas injurias que los protagonistas tienen que salir a aclararlas, sí, pero siempre queda ese manto de duda y de sospecha sobre el personaje? ¿En qué se basa la acusación en esta cuestión que pone sobre la mesa impunemente una vez más Amalia Pando? Bueno, primero decirle a quienes nos ven, para que recuerden también, habían titulares cuando yo llegué de ministra y decían los 3 ministros más ricos del gobierno, Salvador Rick, Walker San Miguel y Susana Rivero.
Un paréntesis, Susana Rivero fue ministra de Desarrollo Rural en el año 2007, Sí, años muy duros de sí. confrontación política, Así y es. luego un periodo de 2008, ministra de Desarrollo productivo y Desarrollo economía Productivo. plural, sí. Ok, correcto. Bueno, a mí me tocó la época más dura, eso la población lo conoce, quizás valga la pena recordar. Acompañamos al presidente Evo, al vicepresidente Álvaro en los momentos de crisis, nos tocó primero el intento de tumbar al gobierno a través de la comida, querían hacer acá lo que hicieron en Chile con Allende, no resultó, nos preparamos bien. Creamos rápidamente la institucionalidad del Estado para poder combatir la especulación de precios, implementamos rápidamente la política de control de precios y también el control de las fronteras, implementamos, además Bolivia fue el pionero en el control de exportaciones, después esto lo copió Argentina, pero bueno, aquí el tema de fondo es el siguiente. La familia de Susana Rivero es una familia que tiene dinero, llegó al gobierno con dinero, no necesita usar ni instituciones ni cargos para beneficiar a nadie. Primera aclaración, y lo sabe la población porque mis declaraciones juradas, que además han sido ahora publicadas por El Deber en enero, han publicado todas las declaraciones juradas de todos sus ministros, todas las mías las han publicado, yo solita tengo un patrimonio de un poco más de 4 millones y es el mismo desde que he venido al gobierno, no ha aumentado ni disminuido. Pero hay una agravante para quienes nos ven. Habla de Gravetal como si Gravetal tuviera algo que ver con el gobierno. Gravetal es una empresa privada, todo mundo sabe en Santa Cruz. Gravetal compra y exporta soya, a eso se dedica. Mi hermano, como cualquier empresario privado, puede trabajar y asociarse, comprarse una empresa, acciones de una empresa, venderlas. De hecho, mi hermano ya no está en Gravetal, ahora se va a dedicar nuevamente a la ganadería, ha dejado la soya, está haciendo acercamientos con empresarios argentinos. No necesita mi hermano ni nadie de mi familia ningún favor del gobierno. Nadie de mi familia tiene contratos con el gobierno. Gravetal es el competidor de MAPA, no tiene nada que ver con el gobierno. Es una empresa privada. ¿Desde cuándo la empresa privada no puede hacer negocios privados? No hay un solo contrato entre Gravetal y el Estado y nunca lo ha habido, por lo menos en el tiempo que mi hermano estuvo ahí. Pero además, mira, ¿por qué ataca Amalia Panda a Susana Rivero? A eso iba, ¿Por diputada. qué? ¿Por qué me mete a mí en una bolsa rara, bastante histérica? Porque eso fue lo que vimos anoche. Porque soy la diputada que está haciendo las investigaciones en la época de la privatización. Nosotros tenemos nuestro informe casi listo. En esta comisión también está el diputado Zabaleta. No lo hemos publicado ni lo hemos presentado a la Asamblea en esta temporada para que no digan que es guerra sucia. Para que esa sea una información seria, la vamos a presentar con todas las fuentes primarias de contratos, adjudicaciones. Y lo que seguramente doña Amalia no quiere que se diga es que ella era la vocera de la privatización, que ella era la que desde PAT, porque fíjense cuando crearon PAT, tengo aquí el testimonio de constitución de PAT, Periodistas Asociados Televisión, la escritura pública 69, el año 90, en plena época privatizadora. Pero además tengo el decreto supremo del 21 de marzo del 91, en el que autorizan la nacionalización del material y equipo de video de uso profesional importado por periodistas asociados de televisión, en el que le hacen exención del pago de impuestos al consumo específico. O sea, Diputada, no solamente que promovían la privatización de las empresas, doña Amalia Pando, sino que además lograban favores políticos a través de decretos con los que le exencionaban el pago de impuestos. ¿Quiénes firman este decreto? El decreto supremo 758 del 21 de marzo del 91. ¿Quiénes firman el decreto? Jaime Paz Zamora, Carlos Iturralde Vallivian, Carlos Saavedra Bruno. Recuerden que hace poquito, cuando me tocó acusar a Sánchez de Lozada y también a Doria Medina, este Saavedra Bruno era parte de esa fundación de amigos que crearon para que la plata que manejaban las corporaciones de desarrollo y su proyecto Focas pasen a su fundación privada. Aquí está también Héctor Ormachea Peñaranda,
Gustavo Fernández Saavedra, Jorge Quiroga Ramírez. Entonces, como contra Susana Rivero no tienen nada y nunca van a tener, porque soy una mujer intachable en cuanto a mi honor, mi honra y mi prestigio profesional, se les ha ocurrido meter a mi hermano. Mi hermano ha trabajado en la empresa privada siempre. Es más, ¿saben ustedes que mi hermano era un funcionario del SENASAC? Lo contrataron con la cooperación para hacer un rediseño de las trancas y tras que yo llegué al gobierno, lo primero que le dije a mi hermano es renunciar. Renuncié y se dedicó a la vida privada desde ese momento. Mi hermano se dedica a la vida privada, señora Amalia. Y cuando usted quiera, la invito a mi hotel, una casona antigua, bellísima, que está a 20 pasos de la Plaza de Trinidad. Cuando usted quiera también, la puedo invitar a mis propiedades. En la Laguna Suárez, media Laguna Suárez es de mi familia, de mi familia. Yo no necesito ser diputada para hacer lo que mi familia ha hecho siempre, trabajar honestamente. El fondo de esa mezcolanza en la histeria que tuvo anoche la señora Pando, Amalia Pando, es tratar de bajarme la moral en mis investigaciones, tratar de tachar mi honor, que nadie lo ha podido tocar y no lo van a poder tocar porque vamos a sacar el informe de las privatizaciones y le vamos a mostrar a Bolivia cómo entre el gobierno de Jaime Paz y el gobierno de Goni Sánchez de Lozada privatizaron 216 empresas de los departamentos, sin contar las estratégicas, sin contar el Lloyd, ENFE, ENDE, Entel, YPFB, Comibol, Vinto, solamente empresas de los departamentos. Es lamentable que esta señora mienta tanto, es lamentable. ¿Por qué no le dice ella a Bolivia de dónde sacó la plata para tener acciones ella en esta empresa, PAT, Periodistas Asociados Televisión? Diputada, discúlpeme. Yo tengo dónde mostrar de dónde saqué mi plata, desde mis abuelos. Veo que está, obviamente, indignada por la situación. La semana pasada invitamos a la presidenta de diputados, Gabriela Montaño, porque una colaboradora muy cercana a ella se vio inmiscuida en otro capítulo de esta guerra sucia. Anteriormente también pusimos en escena al ministro Juan Ramón Quintana junto a un peluquero muy afamado aquí en Bolivia, que también había sido manchado con una acusación falsa. Ahora le toca el turno a usted. La base argumental que usted está poniendo sobre la mesa es que las investigaciones de esta comisión que está llevando adelante las averiguaciones por el proceso de capitalización llegan a alcanzar o indirectamente tocan los intereses de Amalia Pando como fundadora de la red PAT a inicios de los 90 y lo está demostrando con documentación. Se emitió un decreto durante el gobierno de Paz Zamora que eximía de impuestos a esta cadena, lo que de alguna manera, lamentablemente, indica que el tema de tráfico de influencias más va por el lado de Amalia Pando que por el de ustedes. Evidentemente, ¿no? El gobierno les ha favorecido para poder formar esa cadena noticiosa. Mira, mientras Amalia Pando estaba viajando con Goni, promoviendo la privatización de las empresas de usted, de los bolivianos, no la empresa del gobierno, ni de Goni, ni de Amalia Pando, ni de Jaime Paz, las empresas de los bolivianos, de los departamentos, de las regiones, de las corporaciones de desarrollo, yo primero estaba en el colegio y después me dediqué a trabajar en el CEGIS, una ONG que trabajaba en apoyo a los derechos de los pueblos indígenas. Miren ustedes la diferencia. Doña Amalia Pando, que ahora viene a hablar de constitución, ¿acaso se acordó doña Amalia Pando que había constitución política del Estado cuando ellos promovían la venta de todas las empresas? Porque no podía hacerlo los gobiernos, primero los privatizadores y después los, entre comillas, capitalizadores, si no generaban un discurso en la sociedad. Y ese discurso era el que de la garganta de doña Amalia Pando salía para convencer a los bolivianos de que esa era la fórmula fantástica. Mientras ella apoyaba la venta de empresas,
yo estaba apoyando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde la marcha del 90. A mí, doña Amalia Pando, no me va a meter en la bolsa de los nuevos ricos. Ella, en todo caso, que explique de dónde salió la plata para su aporte de las acciones, porque de los otros socios más o menos se conoce. El señor Mesa viene de una familia de historiadores muy reconocida acá en La Paz, pero ella, ¿de dónde sacó su plata? Yo la mía la tengo clara, y cuando quiera, ella y cualquier boliviano puede ir a mi hotel, Posada El Misionero, frente de Entel, a 20 pasos de la plaza, una casona antigua, donde además desde los 6 años vivo ahí. La puedo invitar también cuando quiera a mi propiedad, a una que está en la laguna y a una que está más lejos, 2 propiedades. Ahora ya con la delimitación y el crecimiento de la ciudad, mi estancia tiene una parte que es rural y la otra parte que ya quedó en el área urbana, pero es la Laguna Suárez. Nosotros no necesitamos al gobierno. Es más, siempre digo en broma, mi compromiso social con el pueblo, mi sacrificio por el pueblo, para que no vuelvan estos a vender las empresas del Estado. También me cuesta perder plata, pero lo hago con amor. Y eso es lo que tiene que conocer el pueblo. Esta señora miente todos los días de su vida. Esta mañana aclararon también que era otra infamia de San Buenaventura. Ahí está el complejo, los periodistas han viajado, han filmado las cañas y se aclaró ese tema. Hoy lo digo yo, miren, soy una persona pública, ahí están mis declaraciones juradas. Vean cuál es mi patrimonio, el mismo. No necesito hacer ningún tipo de relaciones y mi familia siempre se ha dedicado a la vida privada. Soy la única política de la familia. Diputada, para cerrar esta réplica necesaria, es la primera vez que usted tiene que hacer una aclaración de este tipo? ¿Cómo se siente ante esta situación? Porque es un momento, no habíamos visto en Bolivia, creo que lo destacamos todos, una guerra sucia tan intensa como esta que se está dando. Bueno, yo he pasado de todo, porque yo soy de la línea dura. Me tocó a mí estar en el gobierno en la época más dura, donde arriesgábamos el pellejo y me correteaban a bala por todos los pueblos del Beni. En esa época, cuando traíamos carne, también intentaron decir que la carne que llegaba era de mi estancia, y quedó aclarado. Mi estancia está en Trinidad y la carne venía de San Borja. Ni eso podían armar bien de tanto invento. Pero es parte de la vida política tener que soportar estas agresiones infames, calumniosas, pero yo no me quedo callada porque no tengo nada que ocultar. Mi vida es transparente, mi patrimonio también, el de mi familia también, y no le voy a permitir a una histérica como doña Amalia Pando venir a decir que yo soy una nueva rica, porque es una infamia que además se cae porque la gente sabe, cuando yo llegué de ministra ya sabía con qué llegó, con qué llegué, con qué patrimonio llegué. Diputada, en aquella época, para finalizar, Amalia Pando trabajaba en Canal 7, si yo no recuerdo mal, tenía una postura afín al gobierno. ¿Usted tenía alguna relación con ella? ¿Qué le pasó a Amalia Pando? No, yo le conozco a Amalia Pando desde cuando el presidente Evo era diputado, trabajábamos la ley 3058, ella ya trabajaba en algún medio y una vez me entrevistó porque como asesora de los indígenas fui a defender el título indígena para la ley de hidrocarburos y ella estaba alarmadísima porque decía que cómo los indígenas iban a pedir consulta, que eso era una locura, que los recursos naturales eran de los bolivianos, no de los indios. Pero como ella es camaleónica y va cambiando de posición en la vida, no se hizo ningún problema con estar viajando en el avión de Goni, porque el avión además no era el Estado, era el de Goni el que se alquilaba, su propio avión. En ese mismo avión viajaba ella y no decía que eso era tráfico de influencia, inconstitucional, nada. Ella promovía la privatización, pero feliz. Después cambia de posición al final del gobierno de Goni, cuando ve que ya se cae Goni, salta del barco como las ratas y se acomoda para otro lado. Él es así, siempre hace eso, pero que le quede claro a la gente quién es esta señora. Todos la hemos visto en PAT defender a Goni, defender a los privatizadores, la hemos visto en los cócteles en la embajada, al lado de Sánchez Berzaín, seguramente los que le dictan ahora el discurso, y claro, están histéricos, porque hace una semana hicimos autorizar en la Asamblea los juicios de responsabilidades a Goni, a sus amigos y también a Samuel Doria Medina, y claro, ¿cómo me van a parar si no tienen nada de dónde agarrarme? Y nunca van a tener inventando una historieta como la que están lanzando en los medios de comunicación. Bueno, ahí está el derecho a réplica de alguna manera,
ejercido por la diputada y exministra Susana Rivero del departamento del Beni. Por supuesto, creo que ha quedado más que claro que la familia de la diputada no tiene una necesidad de llevar adelante, aplicar tráfico de influencias ni otro tipo de beneficios con el Estado como pretende instalar o como pretendió instalar Amalia Pando. Vamos a hacer una pausa, hay información muy importante para repasar al regreso. Y les informo también que me llega información que en medio también el último o un capítulo más de esta guerra sucia está publicando aparentemente Carlos Valverde que el ministro Juan Ramón Quintana tendría 2 hijos con 2 mujeres diferentes en el departamento del Beni. Lo que esto significa es que estamos en un momento muy, muy caliente de esta campaña a 6 días del referéndum, esperando todos, me parece, cuál va a ser el próximo... Sí, y demostrando también que por lo menos había una ley no escrita en el mundo de la política en el cual la vida privada de las personas debía ser resguardada. No, pero el tema de fondo es que tienen que distraer a la gente, porque como son los mismos del pasado, como no tienen nada para ofrecer que mentiras, histerias y gritos, tienen que distraer a la gente con estas historias. ¿Qué le puede ofrecer esta gente a Bolivia? Dios nos libre si esta gente... Pero además, diputado, usted contaba la trama de la Comisión de la Privatización que va a sacar... Esto, digamos, creo que en una parábola brutal, recordamos al presidente de la Corte Suprema Oblitas, que le hicieron una descarada operación política a un hombre probo y honesto para poder allanar el camino de la capitalización. Me parece que esto, casi 30 años después, es muy sintomático. Vamos a la pausa. Nosotros tenemos una información que atañe, dirían nuestros amigos gringolandis, a la seguridad nacional. Le vamos a pedir a la diputada que nos acompañe el rato que queda de Ojo con los Medios para que pueda compartir esta información con nosotros. Te la mostramos a la vuelta. Porque a mamá le dio la gana, yo soy. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Lo debemos acompañar y Javier y Ana, nunca nadie nos parará. Bueno, seguimos en Ojo con los Medios a ver si podemos ordenar un poco toda la información que tenemos acá. Que básicamente, derivada de la última denuncia de Carlos Valverde, en este fin de semana el presidente Evo Morales denunció que Carlos Valverde, quien lo acusó de tráfico de influencias, mantuvo una reunión con Peter Brennan, el encargado de negocios, el hombre más poderoso de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Nosotros venimos demostrando aquí desde hace tiempo las injerencias de Estados Unidos en torno no solo a esta campaña, sino al ejercicio cotidiano de la política en Bolivia. Lamentablemente, pese a la expulsión de la DEA, de la USAID, de Philip Goldberg, se van, Mariano, adaptando para poder seguir operando. Tienen alrededor de 70 funcionarios en la embajada, contra 3 que trabajan bolivianos en Washington. Sí, en general tiene que haber reciprocidad entre las embajadas de funcionarios y eso marca también la importancia geopolítica y después las fachadas que aparecen cuando en el caso de Bolivia hubo expulsiones muy poderosas desde el embajador, la USAID, la DEA, encuentran la manera de tratar de reemplazar esas actividades ilegales mediante otras fachadas. Nosotros te vamos a mostrar algunas de esas actividades ilegales y valoramos que estas actividades ilegales alcanzarían tranquilamente para expulsar por inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia al encargado de negocios Peter Brennan tranquilamente. Y le pedimos también a la diputada Susana Rivero que se quede como representante del pueblo beniano y boliviano también para que esté al tanto de esto, porque también estábamos hablando con Mariano estos días, que tanto ataque en contra del gobierno, que se ve obligado por esa presión mediática a formar una comisión para investigar el tráfico de influencias, creemos también que tranquilamente podría haber una comisión o un grupo de diputados o lo que fuera que tome la posta y se dedique
a investigar estos temas, porque evidentemente que atañen a la vida política nacional y porque además hay importantes integrantes de la Asamblea Plurinacional que están recibiendo fondos desde los Estados Unidos. Y hoy vamos a destapar un caso muy significativo de un senador por Santa Cruz. Primero vamos a escuchar un audio de Evo Morales en el que devela cómo Carlos Valverde, seguramente de manera absolutamente casual, se encontró con Peter Brennan en el Hotel Los Tajivos de Santa Cruz junto a otros funcionarios. Escuchamos a Evo. Tengo documentación, nos falta tiempo para explicar. Esta es una conspiración externa. Es una conspiración. 3 miembros de embajada de Estados Unidos se han reunido con Valverde. 11 de diciembre, Hotel Tajibo. Esa noche mismo, otros miembros de embajada, a la cabeza del encargado de negocios, se han reunido con Manuel Suárez, que es el autor intelectual de mi exposición del Congreso, que era diputado del MNR. No le gusta figurar en la prensa, pero es más operativo, y algunos medios de comunicación. Esto se va a pasar, va a terminar, ¿no? Va a terminar y después se van a saber de dónde, cómo quieren ensuciar. A mí, Carlos Sáez, antes era sedicioso, era conspirador, era narcotraficante. El Bin Laden boliviano. El Bin Laden boliviano, de todo me acusaron. Nada probaron. No van a probar, por eso dije, investiguen. Primero he dicho, Contralor y que investigue. No, ese es diputado del MAS. Ya, como no creen, ahora la Asamblea que investigue. No, hay que incorporar a los periodistas, a las ONGs. Va, ya, tampoco pues. Si quieren que se organicen para investigar, si hay tráfico de influencias. No conozco esos temas, no soy parte de esa cultura. Nunca hice eso. Ya tenemos información, la conspiración de afuera, que es Estados Unidos. Vamos a perdonar. Vamos a perdonar. Mira, el consejero económico se ha ido al alto con su atril donde dice Embajada de Estados Unidos. Esa es una abierta conspiración. Lo que está en reuniones reservadas es una abierta conspiración. NDI, desde Lima, reunirse con la derecha, con la oposición. Es una conspiración. Y no aceptamos la conspiración, no vamos a perdonar la conspiración. Que me están llegando documentos, como enseñando a hacer inteligencia a los cocaderos, para hacer seguimiento al Evo. Estamos informados, somos Estado, somos gobierno, y vamos a respetar dignidad y soberanía política y económica en Bolivia. No duden. Por ahora, molestándonos, pero aquí veo, la gente está como dice, cabreado, como dice, por la guerra sucia. O sea, la familia. Dice, imaginen a mis hijos en redes sociales. Y es una actitud tan cobarde. Porque no hay un debate ideológico, no hay un debate programático. Ahí está. ¿Tiene algo que ver la reunión de Valverde con Peter Brennan en Los Tajivos, en Santa Cruz, en diciembre, con la denuncia que hizo el 3 de febrero el periodista y agente de inteligencia Carlos Valverde? Él dice que no, que simplemente... Tomaron café. Tomaron café, charlaron de un libro que publicó Valverde, Coca, Territorio, Poder y Cocaína. Nosotros te vamos a contar quiénes estaban junto a Peter Brennan en esa reunión. Estaba Eric Foronda, esto publicado en el periódico El Deber de ayer. Eric Foronda es funcionario de prensa, colaborador de prensa de Peter Brennan. Estaba Chase Beamer, quien también trabaja en la parte de prensa de la embajada, y estaba el amigo Peter Brennan con Valverde. Ahora, fíjate, porque nosotros sabés que le damos seguimiento a estos temas. Hace muy poquito, el 12 de diciembre, La Época publicaba: retoma la CIA su ofensiva en Bolivia. Y en una parte se refiere a uno de los funcionarios que estaba junto a Peter Brennan y Carlos Valverde. Dice, la CIA mueve sus piezas. En estos momentos se está dando un lavado de cara a la vez que se refuerza la estación CIA y la embajada norteamericana. Y nombra a estos personajes: Chase Alan Beamer y su pareja Catherine Beamer, quienes vienen a montar la nueva ofensiva anti-Evo por medios clandestinos
y estrechos contactos con la oposición, al tiempo que la embajada expresa públicamente una aparente voluntad de acercamiento y mejoramiento de las relaciones entre Washington y La Paz. Jaime Salvatierra publica esto en La Época el 12 de diciembre. Nombra a un funcionario que asegura llega a Bolivia para realizar una campaña clandestina en contra de Evo. Y se reúne justamente, no lo sabía para entonces el columnista, se reúne con Carlos Valverde, casualmente, para hablar de bueyes perdidos, y casualmente, un mes y medio después, aparece esa denuncia de tráfico de influencias en boca de Carlos Valverde. ¿Le pasó la información la Embajada de Estados Unidos a Carlos Valverde? Recordemos, ¿no? Carlos Valverde fue jefe de inteligencia durante el gobierno del MIR de Jaime Paz Zamora. Me parece una extraña parábola profesional pasar de jefe de inteligencia a periodista, ¿no? En el gobierno, esto todavía no se puede confirmar, pero están manejando la hipótesis de que sí, evidentemente fue él quien le pasó la información. Y lo que uno infiere, evidentemente, tiene que ir hacia ese lado. Peter Brennan, o la Embajada de Estados Unidos, admite, también lo hace después Valverde, que se reunieron. El comunicado de la Embajada dice: reiteramos una vez más, de manera categórica, que la Embajada de Estados Unidos no ha tenido ningún rol en este referéndum, y no lo vamos a tener. Este es un proceso interno de los bolivianos. Por otra parte, el jefe de una misión diplomática en el país, nuestro encargado de negocios, Peter Brennan, se reúne con personas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo ministros, legisladores, figuras deportivas, artistas, periodistas y muchos otros. Estas son las funciones normales de un diplomático, dice la Embajada de Estados Unidos, establecidas en las convenciones diplomáticas de Viena, y no implica de ninguna forma una conspiración, injerencia o actividades en contra del gobierno. Peter Brennan también tuvo que dar explicaciones porque el presidente dijo que tenía grabaciones de funcionarios cercanos a Estados Unidos o delegados de Estados Unidos ofreciendo dinero a dirigentes bolivianos. La prensa le preguntó cuando fueron a hacer la presentación de las cartas diplomáticas en el Palacio Quemado, y Peter Brennan volvió a decir también: no tenemos nada que ver con el referéndum, nosotros no hacemos nada, no tenemos ninguna práctica política interna en Bolivia. Esto es mentira. Esto es mentira, y nosotros tenemos las grabaciones, ya las pusimos en diciembre y las vamos a repetir hoy día, del vicecónsul de Estados Unidos hasta mediados del año pasado, Ari Avidar, realizando labores de inteligencia, es un agente de la CIA, pidiéndole y pagándole por información a un dirigente de ADEP Coca. Bueno, después vamos a hablar de ADEP Coca un rato, porque casualmente ahora también hubo un conflicto con ADEP Coca, ¿no? Vamos a escuchar y le vamos a pedir a la diputada que le preste atención a estas grabaciones. Me parece que esto atañe a la seguridad interna del Estado plurinacional. Escuchamos a un agente de la CIA que fungía como vicecónsul de Estados Unidos haciendo labores de inteligencia. Dale. ¿Tienes el papel para el papel? Entonces, lunes a la 1 y el mismo lugar que el primer lugar. Sí. Y hay razones por eso, porque a veces en un lugar hay construcción o algo, podemos decir, hay policía, unas cosas que no podemos controlar. Entonces, con eso, podemos cambiar a lugar diferente. Entonces, regresar lunes. Entonces, sin contacto, por favor. Y si necesitamos cambiar nuestro plan de auto. Sí, pero este mes quiero que nosotros practicamos este plan con email, que no practicamos, jamás. Entonces, vale la pena hacerlo. Simplemente lo que quiero es que vas a enviarme un email de cómo está en plan, y podemos escribir algo como practicar o prueba o en práctica será mejor cuando necesitas. Bueno, ahí le da algunas pautas de seguridad para no ser descubiertos. Recordemos que esto obviamente viola las convenciones de Viena y toda la legislación que rige la actividad de los funcionarios diplomáticos, que no pueden ingresar en este tipo de actividades clandestinas. A continuación ya le pide información un poquito más dura
sobre la situación política boliviana. Vamos a escucharlo, dale. Bueno, entonces, lo que es, como es decir, cada vez queremos saber, es algunas conversaciones con el gobierno. Queremos saber cuáles son los lazos directamente con ustedes y el gobierno, y de qué manera el gobierno puede controlar todos los grupos, especialmente Adococa, porque Adococa es tan enorme y hay tanta influencia. Entonces, las relaciones con el presidente, personalmente, con Cordero, y además el gobierno total con Adococa. Hay reuniones, preguntas, direcciones, y si puedes, copias de algunas instrucciones o lo que dice Cordero sobre sus relaciones personalmente y oficialmente con el presidente o otros oficiales también. Eso es muy interesante para nosotros. Bueno, y similarmente algo sobre nuestra embajada, los Estados Unidos, porque la segunda pregunta que tenemos es ¿qué quiere el gobierno para hacer con la prensa y los movimientos sociales para hacer una fotografía pública sobre los Estados Unidos? Vamos a escuchar la última parte, cortita, que es cuando evidentemente le paga por la información que le ha brindado. Estoy acá suficiente tiempo en Bolivia para entender que nada es claro. Con los políticos, con los partidos, con la gente, con los líderes. Bueno, es muy difícil entender. Todo cambia. Pero bueno, es la vida. Es la vida. ¿Sí? Segunda. Como cada vez, gracias por tu trabajo. Es muy importante. Gracias por tu trabajo, muy importante, le dice el agente de la CIA y vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia a un dirigente de Adococa. Permítame volver un segundo a la nota de la época. Los intereses actuales de la CIA en Bolivia. En este escenario se mueven los funcionarios norteamericanos, que tras el aparente tendido de puentes con el gobierno boliviano, se dedican a la búsqueda de información sobre las relaciones del presidente Evo Morales con el movimiento cocalero, en especial con la Asociación Departamental ADEPCOCA, demostrando un especial interés por el tipo de relaciones del presidente con los líderes de estas organizaciones y la posibilidad de que las mismas desestabilicen el proceso de cambio, decía esta nota. Y ahora, a poquitos días del referéndum, tuvimos un conflicto casualmente con ADEPCOCA y escuchábamos a un agente de la CIA operando políticamente con un dirigente de ADEPCOCA. ¿Opera políticamente la Embajada de Estados Unidos de cara a este referéndum o no? Casualidad no es. Casualidad no es. Escuchamos el audio, le pedían todo. No sabemos cuál era el informante que además le dice gracias por tu trabajo. O sea, está trabajando, le está informando, le pide direcciones, teléfonos, reuniones, información del gabinete. Por supuesto que conspiran. La embajada dice que las reuniones con Valverde no están establecidas en las convenciones diplomáticas de Viena. Esto que acabamos de ver... No. Esto no, ninguna convención tradicional, no está. Hagamos una pausa, por favor. Y a la vuelta te vamos a mostrar al último senador que podemos evidenciar está recibiendo dinero desde los Estados Unidos para hacer política aquí en Bolivia, lo que constituye otra violación flagrante a las normas más elementales de la vida política de cualquier país. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, lo debemos acompañar y Javier y Ana. Bueno, nos quedan unos minutitos para
presentarte quién es el senador que está siendo financiado, entre otros, por dólares que llegan desde la potencia del norte. Fíjate, estos son documentos oficiales y públicos de la National Endowment for Democracy, la famosa NED, un organismo que supuestamente promueve los valores democráticos. Lo fundaron durante el gobierno de Ronald Reagan en los 80 y anda poniendo plata en todos lados para desestabilizar a los gobiernos que no son afines a sus intereses. En Venezuela tienen una amplísima participación en organizaciones ligadas con la libertad de expresión, la promoción de blogueros. Sí, la participación ciudadana, liderazgos institucionales, derechos humanos, promoción de redes de comunicación alternativas, alguna otra fundación de independencia para el periodismo, etcétera, En etcétera. Cuba tengo acá, son todos documentos de la propia NED, están en las redes. En Cuba, Alianza Regional para la Libertad de Expresión, $39.000. Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, $90.000. Asociación Diario de Cuba, Asociación Editorial Hipermedia, Center for Free Cuba Human Rights, Cubanet News, Cuban Democracy, todo lo que dice democracia está financiado por ellos, por distintos organismos ligados a Estados Unidos. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, $107.000. No, estamos hablando de cifras, calcúlele que son unos 30 millones de dólares por año que la NED y sus 4 ramificaciones generan iniciativas y reparten este dinero, sobre todo en países donde hay gobiernos que no le gusta a Washington. Ahora, fíjese, diputada, esto tiene que ver con Bolivia. Fundación Nueva Democracia, Human Rights, Derechos Humanos. $51.000 en el año 2014, casi 52. De 2012 a 2014, $152.000. Y vos Buscamos quién es, por favor, Mariano, Fíjate qué interesante, acá si me ponchás. Oscar Ortiz Antelo. Ahí lo ves. Él es senador nacional en representación del departamento de Santa Cruz, gestión 2015-2020, ha estado en CAINCO, fue presidente del Senado, secretario de Coordinación Institucional del Autónomo Gobierno Departamental de Santa Cruz, del Movimiento Demócrata, vicepresidente de la Unión de Partidos de Latinoamérica, y en la segunda hoja dice presidente de la Fundación Nueva Democracia, institución sin fines de lucros dedicada a la promoción de los valores democráticos, la investigación de políticas públicas y la formación de liderazgos ciudadanos y políticos. Oscar Ortiz, que lo dice en su propia biografía, no se está... Oscar Ortiz, que jugó un papel muy importante en el movimiento separatista de 2006, 2007, 2008. Sí, pues esa es la desesperación que se ve todos los días con la guerra sucia. Bueno, ahora acabo de enterarme por ustedes que le inventan hasta hijos a Juan Ramón. Bueno, hemos trabajado mucho en el Beni, ya es el absurdo al que llegan. Pero estos no hacen política ni con su plata. A ese nivel de infamia llegan. Hacen política con plata de Estados Unidos. Repiten el libreto que les mandan los de la NED y obviamente que son las decisiones políticas que se toman en Estados Unidos. El presidente decía ya hace algún tiempo, estos son monigotes y la campaña del no se orquesta en Estados Unidos. Y esta es la prueba de que ni para hacer política lo hacen de frente. No quisiera yo pensar que todo este nuevo ingreso de recursos del exterior nos vaya a llevar a un escenario como el golpe cívico prefectural, porque estamos viendo expresiones de intolerancia extrema, racismo extremo, infamia, invento, calumnia. Esa es la campaña del no, y no es una estrategia casual, ¿no? Les interesa mucho hacer daño al proceso, les estorba el proceso, este proceso que ya no es de ellos, porque cuando eran épocas privatizadoras todos vivían felices, tomando cafecito y haciendo cócteles en la embajada yanqui. Ahora ya no, ahora tienen que trabajar y talonear
Pero miren, son tan sinvergüenzas que ni plata de sus bolsillos habían sacado para hacer política. Diputada, teníamos mucha más información sobre este tema y seguramente continuaremos mañana. Esto, primero que yo le pido como periodista también a la Asamblea Plurinacional que investigue estos financiamientos. Por supuesto que sí. ¿Y esto es legal, en principio? Por supuesto que no es legal, porque las ONGs tienen ONG, fundaciones, tienen un ámbito privado, sí, pero deben declarar sus ingresos, sus aportes, las donaciones que reciben. Y ellos la han ocultado. Y eso hay que investigarlo y hay que esclarecer qué tipo de actividades hacen, porque no es cualquier financiamiento. Si estuviéramos hablando, no sé, viene de cualquier ONG internacional conocida, pero este viene de un organismo político que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. No es cualquier financiamiento, y eso es lo que hay que investigar. Incluso financiamiento aprueba el Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué está viniendo ese dinero? ¿Qué tipo de actividades hace el senador Ortiz con ese dinero? Porque además la plata no va a venir nomás a fondo perdido, debe venir con alguna condición. ¿La fundación es privada? Sí. ¿El señor tiene derecho a hacer con su fundación privada lo que se le venga en gana? Sí. Pero la fuente de donde provienen los recursos, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, yo les agradezco, esto sí es hacer trabajo de investigación, les pido me pasen para que nosotros hagamos seguimiento. Voy a hacer seguimiento personalmente a este caso, porque esto preocupa. Preocupa que siga entrando plata. Cuando yo estaba de ministra expulsamos a la USAID, porque detectamos que la USAID lo que hacía era trabajo político. Se fue el embajador junto con USAID. Ahora vamos a hacer seguimiento. ¿Qué hace el senador Ortiz con la plata que viene de la NET, que volvemos a decir, y gracias por darme los datos, yo no tenía más que el dato del documental anterior de la comprada de la información que hacían con algunas personas de ADEPCOCA, y no es casualidad que en estos días se hayan movilizado, pero esto me parece grave. Es muy grave que la oposición boliviana, o por lo menos acá ya ha identificado el senador Ortiz, haga trabajo político con plata a los gringos. Nos vamos. Ya te mostramos cómo miente el encargado de negocios Peter Brennan cuando dice que no hace política, cómo miente la embajada cuando dice que sus labores están dentro de la Convención de Viena. Tal vez lo estén muchas de sus actividades, las que vimos y escuchamos de un agente con un dirigente de ADEPCOCA. Casualmente vemos que unos meses después se da la movilización previa al referéndum. En definitiva, hay muchísima información que evidencia la operatividad política que realiza la Embajada de Estados Unidos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, adicionalmente cómo condicionan, porque como decía la diputada, siempre históricamente, cuando estos organismos dan dinero en distintos países a sus ONGs amigas o a sus organizaciones amigas, lo hacen con un fin político y condicionan la política interna de todos esos países donde ponen estas ingentes cantidades de dinero. Y Óscar Ortiz no es el único, pero bueno, hoy lo destapamos y con propios documentos de la organización estadounidense. No es que... Esto es grave, esto es muy grave, y ahora se explica por qué no quieren hablar ni siquiera del referéndum del próximo domingo. ¿Por qué no quieren decirle a la gente que es una pregunta sencillita y lo dice la papeleta? Usted quiere modificar un artículo de la Constitución para que Evo y Álvaro sean candidatos. Nada más que candidatos. ¿No quieren hablar de eso? Están en la guerra sucia, están inventando, están usando mujeres, niños, prestigio, honor, familias completas en esta guerra sucia. ¿Por qué? Porque no quieren hablar ni del referéndum, ni quieren hablar de esto que ustedes han descubierto, que me parece muy grave para la democracia boliviana, y esto sí que merece una investigación. Y yo lo voy a hacer. Soy presidenta de la Comisión de Constitución y me parece una barbaridad que estén recibiendo fuentes de financiamiento para su fundación, pero no cualquier financiamiento. Financiamiento que viene de la NET, plata que se aprueba en el Congreso y plata que en todos los países del mundo entra para desestabilizar gobiernos. Seguimos mañana porque esta batalla no tiene tregua hasta el domingo y después del domingo tampoco. Así que vamos a seguir todos los días acá a las 9 de la noche en el Avia Yala. Un abrazo. Gracias, diputada. Gracias a ustedes, chicos.
Parque Nacional Sajama fue creado un 2 de agosto de 1939. Se estima una superficie de 1.002 kilómetros cuadrados y es ubicado en el noreste del departamento de Oruro, en la provincia Sajama. Los municipios involucrados son Turco y Curaguara de Carangas. El área colinda con el departamento de La Paz y la frontera con Chile. ¿Cómo llegar al...? Para poder contraatacar, dormir en solo, con los ojos aperturados, bailar en solo. Si después la llevo para el río, amar en solo. Así no se ha correspondido sudar en solo. 6 lates luego de bailar, dormir en solo. Después de oírla suspirar. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija viallana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija viallana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Camine solo, cuando no podía volar y volé ¿Por qué no solo. entras? Por las dudas. Poderme encontrar, hallar es solo. A todo lo que anda perdido, perder es solo. Lo que nunca quise encontrar, aprender es solo. Para mirar cuando está oscuro, quemar es solo. Estamos al aire, ¿no? Muy buenas noches a todas y a todos. Tengan la más cordial bienvenida a esta nueva semana muy especial de Ojo con los Medios, en una coyuntura muy dura, de franca guerra sucia. La guerra sucia, ¿cómo fue que le pusimos el otro día? Mugrienta. Se transformó en Mugrienta. se hizo mugrienta. Hola, doctor Vázquez. Mandante. Invitamos a la mesa de hoy a la diputada Susana Rivero, diputada por el departamento del Beni. Diputada, antes que nada, bienvenida a esta casa. Trabajado dignamente, honradamente toda la vida. ¿Está segura que no llegó a la política para robar? Pero por supuesto, yo tengo el mismo patrimonio desde cuando fui ministra la primera vez. Aumenta un poquito, disminuye porque uno de los negocios vende cosas, compra cosas. Acabo de vender un hotelito pequeño que tenía Diputada, en la Chiquitanía. le pregunto esto no ingenuamente. Hay una campaña muy fuerte por desprestigiar a la clase política. Es una estrategia. Esto no sucede nada más en Bolivia. Lo venimos remachando aquí, Mariano. En Argentina fue impresionante. No nos cansamos de repetirlo porque usted lo tiene que tener en cuenta del otro lado. Campañas llenas de mentiras para enlodar la imagen de distintas figuras políticas, siempre obviamente las que molestan a los grandes poderes, ¿no? Principalmente ha funcionado con mucha potencia en la República Argentina en las últimas elecciones. Yo creo que de esto se han dado cuenta, del otro lado no hay tontos, y lo quieren replicar ahora dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, y yo creo que les está dando resultados. Han visto que hay la posibilidad de hacer una alianza estratégica entre medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y meter una matriz de opinión que implica que hay una nueva camada. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija viallana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare el param pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija viallana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija viallana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar, comeré solo. Cuando haya papa para todos, soñaré solo. Sabia Yala por primera vez, ¿no? Con ustedes sí. Y a Ojo con los Medios. Bueno, tenga la más cordial bienvenida. Entró en la dinámica de la guerra sucia. Y creo que no se salva a nadie con tanta infamia,
con tanta mentira y con tanta calumnia, que es lo que indigna, porque venimos a la política con trayectoria, con prestigio, con una carrera pública que todo el mundo conoce, como para que en esta etapa final del referéndum, ante tanta desesperación e histeria, no se les ocurra mejor idea que intentar enlodar el honor, el prestigio y el buen nombre que uno tiene, y que además ha traído ese nombre a la política, ¿no? Diputada, ¿dónde se crió usted? ¿Dónde nació y se crió? Yo soy veniana, nací en Trinidad, vengo de una familia de ganaderos. Ahora hemos incursionado como familia en otro tipo de actividades empresariales, también somos hoteleros, pero soy nieta de gerentes de la ex Casa Suárez, del imperio de la goma que hubo en el oriente boliviano. Uno de mis abuelos gerente, el otro también funcionario jerárquico de esa empresa. Somos una familia que ha venido con un patrimonio. Yo no necesito la política para hacer negocios, tráfico de influencias, para hacer plata. He venido con dinero, mi familia... Nada de ricos que en realidad esos idealistas que llegaron con los procesos de cambio, en realidad lo que querían eran convertirse en nuevos portentosos. Y si en Argentina tenemos, Mariano, al Grupo Clarín, aquí no hay un medio tan poderoso. No. Pero tienen a Valverde, que apareció ahora, resurgió de las cenizas como el ave fénix. Tienen a Amalia Pando, que está en un momento ya desquiciada, me parece a mí. Se le han volado los tapones para cualquier lado. Tienen a Andrés Gómez, que viene haciendo una campaña sistemática desde su posición de director de Herbol. Yo creo, y esto habría que discutirlo los días viernes con Julio Peñalosa, que Amalia Pando y Andrés Gómez se apoderaron de Radio Herbol en un determinado momento con un fin político y han desviado la... Sí, y lograron llegar agua para ese molino y que se haya convertido en, me parece en el reemplazo de incluso partidos políticos ausentes aquí en Bolivia. Amalia Pando anoche va a un debate en el programa El Abogado del Diablo de Unitel. Los medios hoy refieren que tuvo duros cruces con Gabriela Montaño, la presidenta de la Cámara de Diputados. Estuvieron también Carlos Romero y Hugo Moldis,